It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Bueno, muchachos, buenos días. Estoy viendo que el mercado ya se encuentra algo expansivo. El movimiento fuerte que hubo anoche, sesión de Londres, pues hubo fuertes movimientos también. Eh, para hoy quiero mostrarles un momento que para esta semana hay noticias demasiado importantes. Tenemos de gran valor y esto va a marcar demasiado esta semana. Como tal, el día miércoles tenemos aquí estas noticias, que estas noticias son demasiado importantes para el dólar. Y como todos sabemos, la divisa del dólar es la que mueve en general la economía. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto. Para hoy había pocas noticias, hay una noticia que del CAT, del canadiense, porque hay una elección federal allá en el Parlamento, entonces hay elecciones, eso pues puede influir un poco sobre esa divisa. Tenemos en la sesión de Tokio y Sydney en la noche australiano dólar, pero para mañana no tenemos nada de noticias aquí en Forex Factory de gran importancia, no tenemos, pero para el miércoles sí tenemos las del dólar, el jueves tenemos el franco suizo, el euro y la libra esterlina, y para el viernes el dólar, pero ahora es el presidente de la FED. Pero como tal de gran importancia tenemos esto del día miércoles. ¿Por qué se los traigo a referente? Porque si observamos el mercado en este momento, vemos que ya estamos con un impulso demasiado fuerte, ¿cierto? Acá estamos con este impulso. Entonces, yo les mostraba en días anteriores el índice del dólar, cuando veníamos en una corrección, yo les decía que posiblemente puede llegar a esta zona o puede rebotar con línea de tendencia mayor, ¿cierto? Entonces, para mí, posiblemente esto empiece a hacer un retroceso, pueda venir a buscar posiblemente esta zona y continuar su tendencia alcista. Puede pasar esto, pero también puede pasar que haga una corrección demasiado fuerte, que las noticias que salgan el día miércoles no sean favorables para el dólar y esto rompa con gran fuerza esta zona, ¿cierto? Las zonas que son importantes y empiece a descender nuevamente. Hasta el momento, pues probablemente lo vemos con estructura alcista, ¿cierto? Pero no nos podemos confiar ya que pues en 4 horas tenemos claro la tendencia alcista, pero no nos podemos confiar, no ha roto este máximo. Aquí vemos posiblemente, pues si lo miramos en diario, pero aquí lo tenemos en 4 horas, una especie de hombro, cabeza, hombro, donde está formando el hombro derecho y posiblemente esto retroceda, ¿cierto? Pero no sabemos si va a respetar esta zona que es importante. Entonces es clave. Y si observamos los siguientes pares, ¿cierto? Observamos los siguientes pares, también están expansivos, o sea, teniendo este mismo impulso, los que correlacionan positivamente y los que correlacionan negativamente, pues tienen el impulso bajista. Pero ya no podemos decir es que vamos a ingresar en este momento. Yo que esperaría un ejemplo, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta el índice del dólar, un ejemplo para los que operan el índice del dólar, eh, aquí esperaría como tal un retroceso, esperaría un retroceso y que se consolide por encima de las EMAs o que haga una reacción en esa zona o que venga y reaccione con la línea de tendencia, ¿cierto? Con la línea de tendencia mayor. Yo esperaría una estructura alcista. Si me muestra estructura alcista, podría buscar compra y continuar. Porque obviamente, pues aquí estoy viendo que está empezando a mostrar debilitamiento y que posiblemente va a retroceder. Pero puede pasar que tome un impulso desde acá mismo o en esta zona y tome un impulso fuerte. Pero yo como tal, para buscar nuevamente compras,
esperaría un retroceso que sea claro, ¿cierto? Que sea claro para buscar compras. O sea, en este momento no buscaría compras. Tampoco buscaría ventas porque mi tendencia como tal para mí es alcista en este momento. En 4 horas teniendo claro este impulso, ¿cierto? Pero obviamente como la acabo de mostrar, veo posiblemente un hombro, cabeza, hombro también. Entonces yo esperaría un retroceso. Tendría en cuenta posiblemente, si tomo este impulso, esta zona que es de gran importancia, eh, entre el 61 y el 78, es una zona importante, ¿cierto? Una zona importante que no podemos descartar. Posiblemente podamos ver reacción en esa zona, ¿cierto? En caso de que pues obviamente rompa, entonces ya esperaríamos reacción acá en la siguiente zona con el 88 el Fibonacci, donde nos coincide línea de tendencia y tenemos este bajo, ¿cierto? Este de aquí, que es una zona fuerte, donde ha tenido reacción el precio con anterioridad. Tenemos este momento para que lo vean más claro. Esto teniendo en cuenta el índice del dólar, ¿cierto? Entonces, si yo tomo en cuenta esto, ahora miramos, ejemplo, los pares con el dólar, los que cotizan contra el dólar. Vemos que yo les había marcado o les había dicho el video anterior, el análisis anterior, que podíamos estar buscando reacción aquí en esta zona de dólar. Podríamos estar buscando aquí con las EMAs. Les dije que teníamos la EMA de 200 y 300 periodos y que si teníamos reacción podíamos buscar ventas ahí. Personalmente yo la verdad no volví a mirar este par y no la he tomado, pero sí obviamente si observan el video anterior les expliqué que si llegaba a esta zona podíamos estar buscando entrar entre el 61 y 78. En caso de que lo rompiera, pues esperaríamos reacción en una estructura bajista porque posiblemente podía llegar a buscar la línea del canal. Entonces efectivamente lo hizo, buscó la línea del canal, buscó soporte con el triángulo simétrico que teníamos marcados. Todo esto lo expliqué en el video anterior y reaccionó en la zona hasta el momento. Entonces hubo un movimiento fuerte que ha hecho, pues lo inició el día viernes, llegó hasta el día viernes, pero obviamente reaccionó con gran fuerza. Entonces, ¿qué esperaría yo como tal en este momento? Ya que él está viniendo a buscar aquí una línea de tendencia mayor. Si observan, aquí tenemos una línea de tendencia mayor, la cual también me está formando otro triángulo simétrico si tomo referente a esta línea del canal. Es posiblemente yo podría ver esto que como está por debajo de EMAS, para mí la tendencia podría ser bajista y venir a buscar la parte baja como lo marqué en el video anterior. Pero como tal podría esperar que tenga de pronto posible reacción. En caso de que tenga posible reacción sobre línea de tendencia acá, que respete esta zona, yo no voy a buscar entradas ahí, yo voy a esperar a que se me trepe por encima del canal. ¿Me hago entender? Si tienen alguna pregunta, háganme saber. Yo esperaría posiblemente reacción acá en esta zona. En caso de que sí lo hagan, no voy a buscar compras. Yo quiero confirmar porque para mí sigue estando dentro de un rango, dentro de una lateralización, la cual no ha podido superar. Y recuerden que yo no opero las lateralizaciones. Yo espero un rompimiento con claridad y continúo esa tendencia. En este momento para mí la tendencia es bajista. O sea, es lateral, pero para mí está marcando que es bajista hasta el momento. Pero si tengo en cuenta en este momento que posiblemente el índice del dólar vaya a hacer una corrección a ese movimiento, posiblemente pueda haber que esto venga a buscar la parte baja. Posiblemente. Si esto lo hace, obviamente si rompe esta zona, ya esperaría un retroceso a la zona para buscar ventas y buscar la parte baja, ¿cierto? En caso de que lo haga.
En caso de que no rompa y reaccione en esta zona, no voy a buscar compras. Voy a esperar que me rompa, me supere esta línea de tendencia, esta del canal, la línea del canal, ¿cierto? Que se trepe. Aquí vemos que tenemos una zona importante, posiblemente haga el impulso y retroceda. Aquí donde me muestre una estructura alcista, ¿cierto? Voy a buscar compras ahí sí. Esto quiero dejarlo muy claro por lo que les estoy mostrando y lo que les estoy diciendo respecto al índice del dólar. Posiblemente veamos una corrección, ¿cierto? Entonces quiero que tengan eso muy claro. Yo personalmente, los que están ahí en el VIP, pues obviamente se han dado cuenta de que no he operado el dólar yen últimamente. No me gusta operar las lateralizaciones. Si observamos dólar K de momento, pues obviamente nos ha mostrado nuevamente estructura alcista. Aquí tenemos una ABC la cual me marcó claramente, perdón, una ABC no, una BCDE, y aquí pues tomamos la segunda entrada y se dio claramente, ¿cierto? Busqué este objetivo, pero pues ya teníamos la otra operación que venía a este objetivo. ¿Yo qué esperaría como tal? Si vemos, obviamente, teniendo en cuenta la correlación, vemos el retroceso que posiblemente va a ser el índice del dólar, podríamos esperar la correctiva a buscar línea de tendencia acá o buscar esta línea de tendencia. Si observamos EMAS, ¿cierto? Aquí tenemos la de 300 periodos que posiblemente va a hacer esto y nos va a coincidir con una posible reacción. Tenemos EMA de 100 periodos, EMA de 50. Entonces, si tomamos un retroceso de ese impulso fuerte en Fibonacci, ¿cierto? Aquí tenemos marcada una zona del 61. Les quito esto. Tenemos esta zona que es importante entre el 61 y 78. Y si observamos EMAS, posiblemente esto venga a coincidir con alguna de la de 200, la de 300 o con la de 100. Alguna, ¿cierto? Va a ser un soporte importante este movimiento. Y aquí podríamos estar buscando compras. Espero me entiendan esa parte ahí. Yo espero el retroceso y espero una estructura aquí. Temporalidades menores casi siempre lo busco, que me muestre estructura alcista. No es tomar el punto más bajo, sino que nos muestre una estructura que va a cambiar y que va a continuar con el impulso alcista. Si es así, busco la entrada. Espero pues lo tengan claro para que pues, en caso de que uno no le haya enviado o ustedes vean un mejor punto, pues lo puedan tomar, ¿cierto? Pero posiblemente esto, no busco ventas, no estoy buscando ventas, ¿cierto? Porque para mí me está marcando estructura alcista. Si vemos acá el precio ha reaccionado entre la EMA de 200 y 300 periodos, acá reaccionó entre EMA de 200, aquí línea de tendencia con EMA de 300 y cada vez ha ido respetando. Y la estructura sigue siendo ¿qué? Alcista, alcista, cada vez alcista. Y venimos a cambiar y viene siendo alcista. Si ustedes han observado, yo no he tomado ventas últimamente en el dólar K desde hace un tiempo para acá. ¿Por qué? Porque yo trato de continuar la tendencia. Si para mí el movimiento bajista o la corrección es clara, pues busco la entrada. Pero si no es clara, obviamente pues no voy a buscar la entrada en contratendencia. Entonces, como tal, para buscar nuevamente compras, obviamente esperaría yo personalmente este retroceso, que es lo que voy a hacer, esperar el retroceso para buscar nuevamente entradas. De momento no busco ventas, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto. Si miramos dólar che, yo las había mostrado también en días anteriores, una lateralización acá, una zona de lateralización, la cual no estaba operando. En los videos anteriores les hablé de esto, que posiblemente yo esperaba que esto viniera a buscar esta zona de acá, la cual no lo hizo. Y que de aquí, porque tenemos marcado un triángulo simétrico, de aquí podíamos venir a buscar la parte alta. Que en caso de que no lo hiciera, les dije,
Si esto rompía, esperaría que hiciera el rompimiento y ya venga y busque soporte. O a esta zona que tengo marcada acá en franja gris, que es una zona importante porque tenemos aquí una zona de congruencia que igual ha reaccionado el precio en varias ocasiones. Entonces yo esperaba que reaccionara con este impulso y al momento de que haga el retroceso aquí o aquí como tenemos la línea de tendencia del triángulo simétrico, pudiéramos acá tomar entrada. Entonces, si yo tomo en cuenta la correlación que tenemos ahora con el índice del dólar, esto posiblemente venga a reaccionar. Yo les hablé también en el video anterior, aquí tenemos lo que les marqué, obviamente en temporalidad diaria, porque esto es diario, esta marcación, pero aquí como tal, esperaría una corrección. Si tomamos este impulso en retroceso, tenemos marcado aquí entre el 61 y 78 esta zona, pero yo esperaría reacción en la zona, que venga y reaccione y que muestre estructura. Si él empieza a mostrar estructura alcista, vengo a buscar la compra. No que voy a tomar el punto más bajo, no, como les digo, voy a esperar reacción. Si ustedes observan, aquí tenemos las EMA, de igual forma, la direccionalidad en el momento en 4 horas es alcista, entonces posiblemente venga a coincidir también con las EMAs. Entonces, esto nos serviría como tal, como un punto de apoyo para poder, obviamente, buscar compras. No busco ventas, les recuerdo. Yo trato de continuar la tendencia y en este momento nos está marcando tendencia alcista. En diario, esto para que se vea un poco más claro. Si lo observamos en diario, les explicaba qué día. Tenemos esto. En diario, aquí ya rompimos EMA de 300 periodos y la de 200, de 100 y de 50 se están cruzando hacia el alza. O sea, para mí es una mayor confirmación de que podemos continuar tendencia alcista. Yo les decía que podía venir a reaccionar a la parte baja. ¿Por qué? Porque no veía superando la EMA de 300 periodos y veía aquí en esta zona, veía era un cambio de posible la EMA 200 cruzar a la baja. Pero pues por último no lo hizo. Por eso esperaba la reacción hacia la baja. Pero ya que obviamente me cruzó hacia la alza, ha superado la EMA, eso me indica la direccionalidad posiblemente a seguir el alza. Obviamente no todo va a subir directamente, sino que tenemos que tener una corrección clara de momento. Entonces esperaría, como les digo, una corrección y estructura y buscamos compras nuevamente, ¿cierto? Claro, por eso en este momento no estoy buscando ni compras ni ventas, sino que espero para continuar tendencia, ¿cierto? Por acá yo había buscado días anteriores una entrada en compra en el dólar mexicano, eh, la cual pues, no se activó en ningún momento. Yo mandé un buy stop y el precio empezó a caer, pero mi movimiento va a buscar esta parte alta. Esto lateralizó más, que espero. Igualmente, que haga un retroceso al impulso que ha hecho, que haga un retroceso. Aquí ya rompemos línea de tendencia a través del triángulo simétrico que soporte para buscar, ¿cierto? Yo quito esto para que no se vea tan. Entonces, esperamos esta corrección. Tomemos claro este impulso, pero tengamos en cuenta también el de acá, al inicio del impulso también. Podemos tener claro estas dos zonas. Vamos a marcarlas. Tenemos aquí entre el 61 y 78. Vean, las acabé de marcar sin necesidad del Fibonacci ni nada. Y si tomamos desde acá, acá, tenemos marcado esta otra zona. Listo, tenemos marcadas estas dos zonas, tomando el impulso acá y tomando el impulso acá. Entonces,
esperaríamos una corrección al impulso, esperemos que haga la corrección. El que quiera tomar obviamente ventas, eso ya es decisión de ellos. Yo personalmente no lo hago, pero esperaríamos la corrección y buscaríamos ya compras, que nos muestre estructura y buscamos compras. Aquí vemos que va a haber posiblemente un cruce de IMAs. El precio ya como tal ya hizo el cruce, ¿cierto? Ya hizo el cruce el precio a todas las EMAs con fuerza, entonces esperamos que soporte. Esto va a venir a coincidir con alguna de las EMAs y si lo observamos en diario, pues en diario nos muestra que es bajista, pero como tal tiene que venir a buscar algún soporte y de momento no ha soportado con ninguna. Aquí tenemos los 200 periodos y los 300 periodos y hasta el momento no ha soportado con ninguna, ha encontrado techo ahí. Entonces yo espero la corrección para ir a buscar. Y si posiblemente, si observamos, estamos viendo aquí expansión, ¿cierto? Eh, estamos viendo expansión, ¿cierto? De EMAS. Y aquí estamos viendo compresión, ¿cierto? O sea que posiblemente, si tomo en cuenta esto, quiere decir que posiblemente o va a haber una compresión aquí, donde se juntan todas las EMAS para ver un posible cruce o para obviamente reaccionar nuevamente a la baja de este par, ¿cierto? Como tal. Pero entonces esperaría como tal ese movimiento. Esperar una corrección acá al movimiento que muestre una estructura nuevamente alcista para buscar compras. Listo, vamos a mirar otro par. Tenemos así. Si buscamos acá el oro, el oro en 4 horas es bajista y en diario me ha roto pues, obviamente la estructura en EMAS y para mí sigue siendo bajista. Si esto en llegado al caso haga la corrección el índice del dólar, como les mencioné, posiblemente podamos ver al oro viniendo a buscar esta zona de soporte, ¿cierto? Que va a coincidir con EMAS. Y si ustedes observan con claridad y tomamos Fibonacci, desde el inicio del impulso al final del impulso, posiblemente vamos a encontrar con una zona que es importante, 61 y 78, esa zona, y si observan, en el transcurso del movimiento de este precio, va a encontrar que soporte con EMA, 200, 100 periodos, 300 periodos, entonces posiblemente aquí podemos volver a buscar. Me preguntaban la semana pasada que por qué no buscaba ventas. Para mí, yo tenía una estructura aquí en notas, la cual finalizaba, pero para mí no era claro el movimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía compresión en EMAS, y hasta que no me marque una claridad, porque aquí me marca dirección bajista, ¿cierto? Acá hay compresión, me cruza, pero no hay movimiento fuerte, ¿cierto? Y yo decía, esto para mí puede caer, pero sigue habiendo compresión como lateralización para que me entiendan. Entonces espero claro el movimiento, acá hay rompimiento, ya la baja, ¿cierto? Yo espero, si esto retrocede a esta zona, podemos estar buscando ventas para venir a buscar esta zona acá o posiblemente la zona de más abajo, ¿cierto? Con claridad. ¿Por qué? Porque ya nos está mostrando claramente la estructura alcista. Y si tomo en cuenta la correlación, como les he venido mencionando, pues esto viene aquí a buscar que el impulso alcista, porque el índice quedaría, el índice bajaría. Y recuerden que los pares que tienen correlación negativa, con el oro, el euro dólar, el australiano dólar, el dólar, libra dólar, su correlación negativa se va a mover, o sea, en contra del índice. O sea que el movimiento sería alcista y vendría a buscar esta zona posiblemente para que tengan eso en cuenta con el oro. De momento, pues obviamente buscaría solo ventas. Si llega a esta zona y la respeta, obviamente buscaría ventas. Si observamos el euro dólar tenemos esta posición, la cual llegó de profit, no sé, es euro dólar.
Posicionamiento de 4 horas bajista, ¿cierto? En diario es bajista porque pues, obviamente ya roto estructura. Entonces, ¿qué observamos? ¿Qué estoy esperando yo? Observemos el diario para que me entiendan un poquito. Entonces, tenemos una estructura claramente bajista de momento. Ya vemos que ha roto, obviamente, la estructura en EMAS, ¿cierto? Yo no tomé la entrada acá en compra. Yo estaba esperando, pues, claridad y lo que hizo el precio fue subir con demasiada fuerza. No me dio entrada en ningún momento. Por eso ninguno, ni en australiano dólar, ni neozelandés dólar ligado, y aún de dólar tomé entradas porque no me dio oportunidad. Pero yo tenía claro que la estructura como tal era bajista. Si observaron acá, si observan aquí, la estructura de EMAS coincidió con la EMA de 200 periodos y con la de 100 periodos, ¿cierto? Tuvo un fuerte soporte, teníamos en una zona de soporte y resistencia, claramente, la cual también obviamente respetó, teniendo en cuenta esto en diario, y la entrada se dio en esa zona. La entrada se dio en esa zona. Y tomamos este objetivo que fue aproximadamente como 150 pips, creo que fue. 150 exactamente. Entonces, yo como tenía claro este movimiento, para mí era más claro buscar ventas que buscar compras, pero obviamente yo esperé más de una, pero es que el precio está subiendo. Sí, el precio está subiendo, pero pues obviamente para mí la direccionalidad es bajista. Pero si yo tomo en cuenta otra cosa, tomo en cuenta que aquí hay una estructura de ondas, posiblemente yo podría tomar, como ven aquí, un impulso en ondas y posiblemente cambio de tendencia. Existe esa posibilidad, ya que aquí estoy viendo compresión en EMAS, compresión. ¿Qué puede pasar? De que esto, las EMAS reaccionen nuevamente al alza, ¿cierto? Porque el precio obviamente reacciona en esta zona importante al alza. Entonces, cambie la estructura hacia al alza. O puede pasar que obviamente esto rompa, las EMAS rompan hacia la baja y nos confirme. ¿Qué pasaría ahí? Que tendríamos que ver un rompimiento acá. ¿Qué estoy esperando yo para más claridad? Que me muestre estructura en esta zona. Si me muestra estructura alcista, si me muestra estructura alcista, yo estaría buscando compras. Si me muestra estructura alcista en las próximas horas, puedo hacerle seguimiento con claridad. Eso no quiere decir que en la sesión de Londres va a dar la entrada, no. Posiblemente estaría mirando mañana, martes, a ver qué transcurre, que me muestre. Si no es claro para mí, ¿qué puedo esperar para identificar esa estructura? Puedo esperar que tome su impulso, y recordemos que todo impulso tiene retroceso, todo impulso tiene retroceso. Yo esperaría que tome el impulso y cuando haga este impulso, esperaría como tal su retroceso. Cuando haga ese retroceso, si no es clara la entrada aquí, espero el retroceso y busco la entrada acá. Eso me va a identificar que sí, la estructura va en dirección hacia el punto que yo estoy diciendo. En caso de que no, pues obviamente que espero. Si esto no muestra un pequeño movimiento, pero sigue rompiendo la baja, entonces yo espero que me rompa la parte más baja, el último bajo que hizo, y lo que hago es que buscar ya ventas, buscar ventas. Porque de momento la direccionalidad es bajista, ¿cierto? Pero posiblemente esto lo vea en diario. Si lo veo en 4 horas, una estructura de EMAS, obviamente es mucho más bajista, más claro el movimiento bajista, pero obviamente que tengamos en cuenta que la temporalidad mayor supera la temporalidad menor. Entonces tenemos que tener como referencia esto. Si lo miramos semanalmente, en semanal es alcista. En semanal es alcista. Entonces, si observamos aquí para que ustedes vean con claridad, podemos ver acá una corrección ABC, ¿cierto? Recordemos que después de un impulso alcista de 5 ondas, tenemos una corrección ABC
Y luego tenemos que una continuación de tendencia nuevamente de 5 ondas, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, en semanal, obviamente es alcista. Para mí ya finalizó el impulso o la correctiva, pues, después del impulso alcista, y la cual vino y reaccionó con claridad dentro de la EMA de 300 periodos y la EMA de 100 periodos, ¿cierto? Ahí tuvo su reacción como tal el precio en semanal. Entonces, si observamos también aquí el precio está reaccionando en la EMA de 100 periodos y entre la EMA de 300 periodos. Entonces, como tal, para mí, obviamente en semanal, posiblemente esto haga el impulso alcista. Entonces, obviamente no descarto ese movimiento, no descarto. Si observamos obviamente en 4 horas, pues el movimiento está teniendo una corrección, vean que el precio está moviendo, pero no quiere decir que yo voy a tomar la entrada, ¿no? No quiere decir que voy a tomar la entrada, yo ahí exactamente voy a esperar a que me muestre estructura. Estructura no es un movimiento en vela o en un par de velas. Estructura siempre quiere decir que tengamos un mínimo y un alto y que obviamente no se quebrante pues la direccionalidad que estamos buscando. Vean, está moviendo con gran fuerza, está teniendo reacción el precio. Es que esperamos que nos muestre pues estructura como tal. Yo les decía que esa zona era de gran importancia en el último video, entonces que esperaba, por eso les marqué aquí con este círculo, esperando que reaccione en esta zona. Y eso es lo que vamos a seguir esperando, que nos muestre estructura, porque posiblemente que podríamos ver el movimiento a la alza. En caso de que no, pues entonces continuamos con ventas, pero pues obviamente esperaría ese movimiento. Esperaría que para confirmar ventas, esperaría que un rompimiento en este nivel. Si me hay un rompimiento en este nivel, entonces confirmaría mis ventas. De momento, entonces estoy stand-by y esperaría a ver qué va a ser el precio de momento con este par. Ni compran ni ventas, sino que esperaría como tal, para que pues, lo tengan ustedes en cuenta y tomen sus propias decisiones si van a operar como tal. Con el australiano dólar, tomamos estas dos posiciones, le quito esto. Tenemos algo similar con estos pares australiano dólar y los otros tenemos algo similar para que tengamos en cuenta. Con australiano dólar tengo una singularidad que para mí podría bajar un poco más, de que estamos en el impulso de la quinta onda, en el impulso de ondas, obviamente en semana, como lo observa, en estructura de todavía me confirma la direccionalidad bajista, ¿cierto? Para que tengan en cuenta esto. En diario, obviamente me ha roto la estructura alcista, me la ha roto a bajista como tal. En estructura la está rompiendo, entonces me confirma más el movimiento que posiblemente pueda llegar hasta esta zona. Recordemos que así tengamos correlación, cada par se analiza independientemente, ¿cierto? Tenemos en cuenta las correlaciones para los posibles movimientos, pero tenemos que obviamente analizar cada uno individualmente. Entonces, de momento me confirma obviamente ventas en este par. ¿Qué esperaría yo? Una corrección, obviamente, el movimiento y posiblemente una estructura de conemas y tomando el impulso retroceso, si tomamos este impulso retroceso, posiblemente haga un retroceso fuerte a este movimiento. Entonces, si lo tomamos a esta zona, posiblemente vengamos a verlo acá en esta zona, ¿cierto? Y si marcamos esta zona, para mí es una zona importante porque tenemos reacción aquí del precio con anterioridad. Entonces, vemos reacción del precio en esta zona y posiblemente el precio venga acá a buscar en esta zona entre el 61 y 78, que es una zona importante, y nuevamente que buscaríamos ventas, posiblemente. Si observamos estructura de EMAs, posiblemente estaría coincidiendo con la EMA de 300 periodos en esa zona, ¿cierto? Si él hace el movimiento, puede ser que la EMA obviamente lateralice,
hagan ese movimiento. Es posiblemente en esa zona para que lo tengan en cuenta como tal. Bájalo por acá, para posiblemente pues, buscar ventas. En este momento las dos operaciones que ya teníamos, que ya llegaron al profe, esperamos reacción. ¿Por qué? Porque les quiero dejar algo claro aquí. Porque pues tengo claro que pueda llegar a esta zona, pero puede suceder de que esto reaccione correlacionando con los otros pares, como les acabo de mostrar en euro dólar, y nos cambie y nos anule la estructura y estaríamos teniendo esto en cuenta como impulso 1, retroceso 2 e impulso 3. No lo descarto, ¿cierto? No lo descarto. Entonces puede pasar de que esto no sea una corrección para continuar en tendencia bajista, sino que puede pasar que sea alcista. Entonces yo esperaría aquí clara estructura bajista para tomar la entrada en venta. No voy a decir que voy a tomar la entrada acá en compra porque me causa esa duda, pero si me muestra clara estructura aquí, estaría buscando ventas. Listo, para que lo tengan en cuenta. Hay que tener obviamente claro eso, porque si tomamos en cuenta este impulso y este retroceso, observemos que estamos reaccionando entre el 61 y 78 y que tenemos marcado acá una zona de soporte importante que fue nuestro objetivo, ¿cierto? Si observamos acá, nuestro objetivo llegaba hasta ahí. ¿Cuánto? Tuvimos una operación de 210 y otra de 165 pips. Las dos llegaron a ese objetivo. ¿Por qué? Porque tenemos esta zona importante. Esta zona es muy importante. Tenemos que esperar a ver qué reacción va a haber el precio. Si su tendencia va a continuar bajista o si va a haber posible cambio. Yo especularía que posiblemente va a continuar bajista, pero pues obviamente hay que esperar. Para mí la tendencia más clara obviamente es bajista, pero no descarto otro posible movimiento para que lo tengan en cuenta. Como tal. Si observamos acá neozelandés dólar, tenemos esto. Un semanal, una estructura alcista, la estructura alcista como tal en semanal, obviamente ya realizó un rompimiento, está buscando un soporte y obviamente está tomando ese impulso. Ese impulso está realizando un retroceso, ¿cierto? Algo similar a lo que está haciendo, Eurodólar, posiblemente. Entonces, esperaríamos el movimiento en retroceso para buscar que nuevamente compras. La estructura obviamente es diferente. Son casi similares todos, pero obviamente hay que tener en cuenta esto. En diario, nos marca todavía que estamos en alcistas, que no nos ha roto o no ha confirmado tendencia bajista como tal en estructura con EMAs. Recuerde que es con EMAs. Obviamente el movimiento viene de una correctiva. Aquí podemos ver una ABC, ¿cierto? Claridad. Y aquí vemos reacción, ¿cierto? Aquí vemos una reacción. Diríamos que estaremos en impulso 1, retroceso 2, para buscar que impulso 3. Casi similar a lo que les mostré ahorita con euro. Y posiblemente si llega a esta zona, que es donde tenemos el take profit de la operación, de la primera operación, estaríamos hablando de en el Fibonacci de la zona del 61, zona del 78, o sea, es una zona importante que no podemos descartar. Entonces, perdón, sacamos. Esta zona es importante donde posiblemente veamos reacción. Entonces, yo que espero tomar ganancias aquí, la cual me coincidiría con la EMA de 300 periodos, nivel 61, y esperaría, obviamente, reacción en esta zona
¿Para qué? Para buscar compras, como tal, es más claro ese movimiento. En diario es claro. En 4 horas vemos una especie como de lateralización en EMAS, en estructura de EMAS. El movimiento estructural del precio obviamente continúa y para mí obviamente esto es en impulso 1, tenemos un retroceso y que estoy esperando para buscar compras acá. Estoy esperando. Finaliza el movimiento, salimos de la operativa y espero estructura para poder buscar compras. Si es claro el movimiento, obviamente voy a esperar que me muestre una estructura y si es claro el movimiento, pues obviamente tomo la entrada. En caso de que no sea claro, espero el movimiento que les dije igualmente en el otro, espero una estructura, un impulso 1 dentro de esa onda 3 y tomaría la entrada, ¿cierto? Eso es lo que esperaría como tal. Como nuestra estructura en caso de que no sea claro la entrada acá en esta zona, que no vea una clara reacción, que en vez de no hace una estructura, sino que llega y luego reacciona. Y luego lo que va a hacer es volver. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Como tal, es algo similar. Si observamos libra dólar también llegó ahorita al take profit. Tenemos igual algo similar. Aquí en semanal estamos viendo. Semanal de igual forma también nos indica que es alcista y esperaría posiblemente el movimiento como lo ven ahí marcado en la estructura de onda. Esperaría ese posible movimiento. Están reaccionando o reacciona el precio entre la EMA de 300 y la de 50 periodos. Si observamos en diario, estamos en una zona importante porque tenemos compresión de EMAs, ¿cierto? Entonces, esperaría reacción para posiblemente que buscar. En caso de que me rompa la parte baja, ¿cierto? Ya estaremos confirmando que esto va a seguir cayendo, que va a continuar bajista, bajista, y ya pues seguiríamos buscando ventas. De momento yo esperaría, no voy a buscar ni compras ni ventas, sino que voy a esperar que me confirme el movimiento para así buscar las compras, que es lo que estoy esperando. En caso de que no, pues obviamente espero entonces, si no es claro, espero entonces la reacción y entonces vengo a buscar que ventas aquí cuando el precio suba. Obviamente busco ventas y continúo con el movimiento. Pero obviamente tengo que esperar a ver qué me va a hacer el precio. Porque obviamente si me rompe esta zona con claridad, pues entonces estaríamos hablando de continuar tendencia bajista, pero no descartemos el hecho de que en 4 horas esté marcando bajista, no podemos descartar que obviamente en diario todavía la estructura sigue siendo alcista o en semanal, pues con mayor razón es mucho más alcista. Debemos de tener en cuenta eso. Estamos en una zona importante, recordemos, zona importante acá. Estamos en una zona importante, si tomamos acá este impulso, retroceso, vemos que llegó a la zona del 78. Está en una zona demasiado importante. Entonces debemos esperar qué reacción va a tener el precio en esa zona para así confirmar si vamos a tomar compras, porque si miramos en la estructura de mercado, en la acción de precio, estaríamos en una zona importante y esperaríamos reacción. Si tomamos estructura además, debemos de tener en cuenta también. Recuerden que yo, para que no se confundan, yo tengo varias estrategias, entonces lo que hago es juntarlas, conjugarlas y entonces así tomo decisiones, ¿cierto? Porque tengo mi estrategia con EMAS, tengo mi estrategia con acción de precio, aquí con estructura, ¿cierto? Entonces, obviamente también tengo en cuenta mi RSI, que en 4 horas obviamente quiere decir que está sobrevendido. En diario puede bajar un poco más, entonces tengo en cuenta muchos factores. También tengo la estructura, en cuenta mi estructura de ondas de Elliott, ¿cierto? Que me ayuda mucho a identificar la estructura del mercado y direccionalidad del movimiento. Entonces, para que no se van a confundir de pronto si bien mucha cosa.
estoy marcando demasiadas cosas. Les quería mostrar por acá posible Euroyen. Euroyen yo esperaba reacción acá. Tomamos este profit. Quitemos esto. Yo esperaba reacción aquí en el del 61 y 78, cual lo hizo aquí en el primer impulso, pero como reacción la semana pasada con tanta fuerza, el precio subió, pero en estructura de EMAS en 4 horas, recuerden, 4 horas es bajista, entonces el precio reacciona. Entonces, ¿qué esperaba yo? Que el precio obviamente volviera, respetar esta zona para buscar compras. Me ha roto porque aquí tengo triángulo simétrico, una línea de tendencia acá y otra línea de tendencia que me forman un triángulo simétrico. Para mí ha roto, ¿cierto? ¿Qué voy a esperar para confirmar si continuamos en venta o entramos en compras? Aquí llegó el 78, la cual está respetando, pero entonces observemos algo acá. En semanal es alcista, ¿cierto? Es alcista y existe la posibilidad que esto pueda caer un poco más. Aquí tenemos, podríamos tomar impulso 1, 2, 3, 4 y 5. Podríamos decir que estamos en esto, en 5 ondas. Aquí sería un poco más claro. Podemos decir que estamos en 1, 2, 3, 4, 5. Pero acá nos está reaccionando con la línea de 300 periodos, ¿cierto? En diario estamos teniendo reacción en esa zona, ¿cierto? Entonces, perdón, un momento. Entonces, acá existen dos probabilidades de que esta estructura que estoy marcando en ondas ya haya finalizado hasta acá, porque lo puedo tomar acá, pulso 1, 2, 3, 4 y 5, me estoy aumentando yo y que ya haya finalizado y esto sea impulso 1, retroceso 2, ¿cierto? Para iniciar impulso 3 y este impulso vendría a buscar esta parte alta, porque sería impulso 2, sería 3, 4 y 5 nuevamente, ¿cierto? Sería así. Un momento. Entonces sería así en este caso, esta estructura así, para tener en cuenta en diario, pero espero reacción, que no haya rompimiento. En caso de que haya rompimiento, pues entonces me confirma que estamos en la quinta onda. Si no, si veo reacción acá en el precio, entonces podríamos estar buscando probablemente, no creo que ahorita, sino posiblemente en la sesión de la noche. Si vemos estructura, podríamos estar buscando compras por acá. Si vemos una estructura interna o menor, en temporalidades menores, 1 hora, 15 minutos, vemos estructura clara, podríamos estar buscando en las próximas horas una entrada en compra. Esta entrada en compra sería larga, sería un buen profit, una operación larga. Si la pueden dejar correr sería excelente. ¿Por qué? Porque estaríamos buscando que la parte alta, estaríamos buscando esta parte alta. Si tomamos como esto como una línea de tendencia, podríamos decir que estamos en una especie de doble piso, ¿cierto? Si lo observo, rompimiento de línea de tendencia, toma estructura y está viniendo aquí a hacer ¿qué? Un doble piso. Entonces esto es importante para tener en cuenta. Y si tomamos también en cuenta otra cosa, podríamos estar viendo una estructura que es un hombro izquierdo, cabeza, que sería esta, y aquí formación del hombro derecho, ¿cierto? Y podríamos ver el movimiento a buscar la parte alta. Obviamente esto no se va de la noche a la mañana, entonces sería una operación larga, que si pueden dejar correr una operación así sea un lotaje pequeño, pero que la puedan dejar correr, créanme que le va a dar un buen profit. Entonces sería un movimiento aproximadamente de 500 pips, buscar este objetivo, la parte alta,
sería un buen profe. Entonces, no descartemos probabilidades. El hecho de que en una temporalidad no muestre una estructura, no descartemos las temporalidades mayores. Semanal es alcista, ¿cierto? En diario es alcista. El hecho, estamos en su corrección. Obviamente estamos en una correctiva, estamos en su corrección, pero el movimiento no se ha anulado, ¿cierto? O la estructura como tal no se ha anulado. Entonces, existe la posibilidad de que estemos tomando en las próximas horas posiblemente decisión de Londres, posiblemente estaríamos buscando entrada, creería yo, teniendo en cuenta, estaría buscando una entrada en compra. Obviamente voy a esperar qué reacción tiene el precio, qué reacción tiene el precio, listo, como tal. Regalen un momento. Entonces, como tal, tengo eso. Si miramos a Audegen, que también tuvimos un profit, tenemos algo similar, porque es claro. De resto, hay dos pares que no son claros todavía como tal. Aquí tenemos una indecisión en el precio. Venimos de una estructura bajista como tal. El precio ha roto, pero está reaccionando en esa zona. Está reaccionando en esa zona. Está reaccionando en esa zona. Y posiblemente podamos ver casi algo similar a lo que pueda pasar con los yenes. Es algo similar con los yenes. Entonces, para que tengan en cuenta esto. Entonces, este movimiento en semanal está indeciso. Yo veo reacción, posiblemente pueda seguir subiendo, pero también puedo ver un rompimiento nuevamente del precio, ¿cierto? Entonces, tengo que tener esto claro. Si lo observamos en diario, está teniendo reacción, pero el precio como tal ha roto estructura, ¿cierto? En EMAS. Entonces, hay que esperar a ver la reacción del precio, si se confirma el movimiento acá para buscar compras, y si no, entonces descartamos y esperamos a buscar nuevamente ¿qué? Ventas en 4 horas. Obviamente las entradas yo las hago en 4 horas, tomo como referencia la temporalidades mayores, pero también voy miro temporalidades de 1 hora y 15 minutos para poder confirmar mi entrada como tal. Entonces, yo espero aquí reacción en esta zona, ¿cierto? Posiblemente muestre una estructura clara las próximas horas o durante la semana. No sé si, porque no es claro hasta el momento, claro el movimiento, podría estar buscando que entrada en compra. Si no, entonces espero el movimiento y continúo en venta. Espero que reaccione el precio y tomo más bien la entrada en venta. Listo, señores. Como tal es esto. Entonces tengamos en cuenta esto. ¿Tienen alguna pregunta, señores? Otro par. Tenemos en cuenta acá otro par. Libra Yen, que también tiene algo similar. En semanal, obviamente, la estructura es alcista. En semanal, en Libra Yen, para que tengamos en cuenta. Pero posiblemente el precio pueda caer más a venir a soportar la zona, ¿cierto? Con EMAS, con estructura de EMAS. Si tomo estructura, para mí también le faltaría un poco para bajar. ¿Cómo así se chocaron, Iván? No le entiendo. En diario estamos buscando soporte. En diario estamos buscando soporte, como vemos aquí,
en zona, entonces posiblemente está rompiendo, si observan, está rompiendo línea de tendencia mayor del precio. Entonces posiblemente podamos ver este par caer un poco más. Hay que tener en cuenta cuando operamos obviamente los yenes o cualquier activo, las correlaciones de ese mismo activo o esa divisa con sus otros pares. Entonces les pongo un ejemplo. Si van a operar un Libra Yen, tengan en cuenta el posible movimiento estructural que está teniendo ese par, ese yen, con las otras divisas, con los otros pares, para que así confirmen la entrada. Porque recordemos que los yenes suelen pasar de que si van al alza, todos van al movimiento alcista, o si van a la baja, todos van al mismo movimiento. Entonces suelen correlacionar mucho. También otros que correlacionan son los AUD, correlación. Entonces la gran mayoría hay que tener en cuenta eso. El hecho de que correlacionen un poco no quiere decir que van a hacer el mismo movimiento extensivo, porque hay pares que mueven más como otros pares que mueven menos. Entonces tengamos en cuenta esto. Entonces posiblemente yo veo que el Libra Yen pueda bajar un poco más, puede bajar un poco más en diario y semanal es alcista, pero obviamente en 4 horas es bajista. Es bajista. Si ustedes se dieron cuenta, yo estoy buscando una entrada acá. El precio nos dio como 80 pips y se volvió y nos sacó. Luego vino la parte alta, cayó con gran fuerza. Luego tomamos otra entrada, creo que fue acá mismo, en esta vela, si no me equivoco, o aquí donde yo tomé la otra entrada, que la mantengo y mantuve estos dos por encima de estas y, y nos sacó. Perdimos esa operación. Y el movimiento subió porque ese día a la 1 de la mañana, hora Colombia, pues, no sé qué hora sea en otros países, eh, hubo noticia de la libra esterlina, por eso este movimiento, pero en horas de la mañana, lo que es sesión de nuevo, cayó con gran fuerza y ven, se dio todo el movimiento. El movimiento que yo estaba buscando hasta acá, hasta esta zona, hasta esta franja. Yo estaba buscando en esta zona acá aproximadamente 180 o 200 pips y el precio ha caído más de 300 pips desde el punto de entrada, teniendo en cuenta esta parte de acá. Entonces, esperar, diría yo que esperar de momento. Y tenemos esta zona importante, ¿cierto? En el momento no la ha superado. Pues posiblemente veamos una reacción del precio con fuerza, ya que el movimiento de caída fue con fuerza. Pues veamos un movimiento acá estructural con fuerza y posiblemente venga y coincida con zona de EMAS. Y si tomamos en cuenta el retroceso, entonces vamos a buscar una zona importante. Tenemos esta zona importante acá entre el 61 y 78. Y el precio ha reaccionado con anterioridad en esa zona. Podemos observar reacción acá el precio. Entonces tenemos que esperar como tal que va a ser el precio ahí, si va a continuar bajista. Yo aquí esperaba un movimiento también estructural, impulso 1, retroceso 2, pero es mejor esperar. Listo. Si quieren ver algún otro par, me confirman y si no, pues dejamos así por el momento. Por el momento no veo entrada clara. Voy a esperar mejor a la próxima sesión a ver qué ha hecho el precio, va a hacerle seguimiento. Igualmente ahorita les voy a hacer otro video con los siguientes pares del euro y con los de la libra para que lo puedan ver un poco el análisis, porque vemos que hay muchos pares que están expansivos y debemos de tener claro una estructura para poder tomar la entrada. ¿Listo? Si no tienen alguna otra pregunta, entonces espero que me hayan entendido el análisis y les deseo un feliz día. Dios los bendiga.